Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre genética. ¿Alguien tiene una idea de lo que es genética? Sí, seguramente ya hemos hablado o alguien ha escuchado. Cuando nos referimos a genética, lo primero que se te viene a la mente son genes, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a definir como genética la rama de la biología que se va a encargar del estudio de los genes, de la herencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te pongo esta imagen, estas dos fotos, tienes a dos personajes, ¿cierto? Un varón, una mujer. Dime, si ellos fueran pareja y tuvieran hijos, ¿cierto? ¿Cómo crees que saldrían sus hijos? Podrían salir trigueños, podrían salir blancos, podrían salir con cabello rizado, con cabello lacio, con ojos café, con ojos celestes, o de repente trigueño con ojos celestes, o podría salir una tez clara con un cabello rizado pero de color negro. ¿Hay varias posibilidades? Claro que sí, mira, ahí está. Podría salir así, podría salir así, podrían tener un hijo así, podrían tener una hija así, ¿cierto? ¿Hay probabilidades? Sí. ¿Hay varias posibilidades? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que hay varias posibilidades? Por la herencia, claro, porque puede heredar. Los hijos heredan algo de papá, algo de mamá, algo de los abuelos también. ¿Por qué? De repente, tú tienes alguna característica física similar a la de tu abuelo o de tu abuela. ¿Por qué si estamos hablando de la tercera, segunda generación, ¿no? ¿Por qué lo heredaste? Mira, no lo han heredado tus papás, pero lo heredaste tú. ¿Por qué? Porque genéticamente cuando hablamos, si bien es cierto tus papás heredan una carga genética y algunos genes se expresan visualmente, o sea, los podemos ver, los podemos observar, como el color de ojos, el color de piel, el tipo de cabello, el color de cabello, el tamaño de las pestañas. Eso se puede observar, pero cuando nosotros hay genes que no se expresan, sino que los tenemos guardados, los tenemos latentes. Cuando se expresan en la siguiente generación, quizá pueden expresarse recién ahí, y eso es lo que explica que tú puedas tener alguna característica física similar a tu abuelo o a tu abuela. Ahí está. En genética, al primer cruce, ¿sí? Le vamos a llamar línea parental, ¿sí? Línea parental. En este caso, los genes siempre van a haber genes recesivos, genes dominantes. Los genes dominantes son aquellos genes que se van a expresar y los podemos ver físicamente. Los genes recesivos son los que no se expresan frente a un gen dominante. Solamente se van a expresar cuando se junta un gen recesivo de papá, un gen recesivo de mamá, ambos son recesivos y recién se expresan. Pero si tú tienes gen recesivo de mamá, gen dominante de papá, siempre se debe expresar el dominante. Si es al revés, el dominante es de mi mamá, se debe expresar entonces el gen dominante de tu mamá, ¿sí? Siempre se expresa el gen dominante. Los recesivos solamente se expresan, vuelvo y repito, solamente se expresan cuando ambos genes recesivos se juntan, es lo que se puede expresar y ver físicamente, ¿ya? Imagínate, esta línea parental tiene pestañas cortas, ¿ya? Cada uno de papá y mamá va a donar un cromosoma, ¿sí? Cromosoma, tanto en óvulo, en espermatozoide, tiene una carga genética, cromosoma, ¿sí? Cuando estos cromosomas se juntan, ¿cierto? Porque hay una fecundación, lo vamos a llamar la primera generación o primera filial, la primera descendencia, la cual la vamos a denominar F1. Siempre la F1 son los hijos, la primera descendencia, ¿ya? También necesitamos saber que en genética utilizamos dos tipos de terminaciones. ¿Cuáles son esas terminaciones? Genotipo y
fenotipo. ¿A qué le llamamos genotipo y a qué le llamamos fenotipo? Genotipo viene de la palabra genes, ¿cierto? Vamos a llamar genotipo al conjunto de genes que nosotros hemos heredado de nuestros progenitores, o sea, de nuestros padres. Y el fenotipo se refiere a los rasgos físicos que se expresan. Te dije hace un rato, te mencioné que hay algunos genes que se expresan, ¿cierto? Lo que nosotros podemos observar visualmente, o sea, color de ojos, color de piel, color de cabello, forma de cabello, tamaño de ojos, forma de las cejas, todo eso se hereda y que lo podemos ver se va a llamar fenotipo, porque son los rasgos físicos. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos saber en nomenclatura? Vamos a hablar de genes, algunos se van a llamar heterocigotos, otros se van a llamar homocigotos dominantes y otros homocigotos recesivos. ¿Qué es eso? Heterocigoto. Hetero significa diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de genes, ¿cierto?, que se han unido y tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. El gen siempre va a estar conformado por dos alelos, uno dominante, uno recesivo. Si es de esta forma, se va a llamar hetero, porque son diferentes, uno dominante y uno recesivo, heterocigoto. Y si se juntan dos dominantes, entonces lo vamos a llamar homocigoto, homo igual. Homocigoto dominante, porque son dominantes, ahí está. Y si se juntan dos recesivos, entonces los vamos a llamar homocigoto, homo igual, pero recesivo. Siempre los vamos a mencionar con algún tipo de letra para un carácter. Ya sea, puede ser A, puede ser B, puede ser C, cualquier letra. Cuando hablamos de homocigoto dominante, los vamos a poner con letra mayúscula. En este caso, he escogido la letra A. A mayúscula. Si hablamos de homocigoto recesivo, para este mismo carácter, por ejemplo, cabello, color de ojos negros, ¿no? El color de ojos negros siempre va a ser dominante frente al color de ojos azules o verdes. Los colores oscuros van a ser dominantes frente a los colores claros. Entonces, si voy a ponerle una nomenclatura, por ejemplo, color de ojos negros dominante, ¿verdad? Le pongo una letra, en este caso A. Como es dominante, la voy a poder poner A mayúscula. Como es homocigoto, tengo dos A mayúsculas. Cuando nosotros hablamos de un carácter recesivo, en el caso de color de ojos, podría ser azules o verdes, ¿cierto? ¿Qué letra le voy a poner, Miss? Minúscula. ¿Puedo ponerle B? No. ¿Por qué no le pongo otra letra, Miss? Porque seguimos hablando de color de ojos. Como tú ya utilizaste para el color de ojos dominante la letra A, entonces el color de ojos recesivo tiene que seguir siendo A, pero lo vamos a poner en minúscula. O sea, Miss, este color de ojos recesivo, que es un homocigote recesivo, puede ser el color verde o el color azul. Claro, los colores que son recesivos, ¿cierto? Bien. ¿Qué más necesitamos saber? Que en este cromosoma, que tenemos dos cromosomas homólogos, vamos a denominar locus, que es este sector, este cuadradito, ¿sí?, al lugar que ocupa, ¿sí?, un determinado alelo del gen, ¿cierto? Un determinado alelo del gen. Aquí está. Y el conjunto de locus lo vamos a llamar loci. O sea, acá hay un locus, otro, todo esto en conjunto se llama loci. ¿Ya? Generalmente este locus va a estar alineado al cromosoma homólogo. Es el lugar donde yo encuentro a un alelo. ¿Qué más necesitamos saber? Que el genotipo que yo te mencioné, que era la combinación de los alelos que presenta un individuo, ¿cierto?, para determinado carácter físico. Vamos a denominar homocigote dominante, ¿cierto?, cuando es una raza pura, cuando hay dos alelos que son ¿de qué tipo? Dominante. Cuando hay dos alelos dominantes. Y por eso le vamos a poner, por ejemplo, heredó de papá un alelo dominante, de mamá un alelo dominante, y le ponemos una letra, cualquiera, A, por ejemplo. A mayúscula, A mayúscula. Entonces estamos hablando que aquí tenemos ¿qué cosa?
un homocigote dominante representado por 2A mayúscula. Cuando hablamos de heterocigote, o conocido también como híbrido, significa que voy a tener una mezcla de un dominante frente a un recesivo, ¿sí? Podemos denominarlo siempre dominante con recesivo. El heterocigote va a estar la nomenclatura va a ser una letra mayúscula acompañada de una letra minúscula. La mayúscula me indica al alelo dominante y la minúscula al alelo recesivo. Entonces el heterocigote, o llamado también híbrido, va a estar representado por una letra mayúscula y una minúscula. La misma letra, mayúscula y minúscula. Y el homocigote recesivo, ya pura, raza pura pero recesiva, ¿sí? Va a estar determinado por alelos que se van a representar con letra minúscula. Y como es recesivo y es homocigote, entonces lo representamos por dos letras minúsculas, iguales pero minúsculas. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos homocigote dominante, heterocigote y homocigote recesivo. ¿Qué era el fenotipo? Eran los rasgos físicos, o sea, lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Que el fenotipo es la expresión del genotipo. El genotipo se expresa. ¿Cuál se va a expresar? El rasgo dominante es el que se expresa y es el que lo vemos a través del fenotipo. ¿Qué es un carácter o carácter? Es un atributo heredable, ¿sí? Ya sea anatómico o fisiológico. ¿Y qué es un rasgo? Es una característica específica de un organismo. Por ejemplo, en el caso de los perritos, tenemos genes para la forma de las orejas. Hay algunos que tienen orejas erguidas y hay otros que tienen orejas caídas, ¿cierto? El alelo que tiene el alelo para orejas erguidas, ¿sí? Va a ser dominante, y lo vamos a poner con letra A mayúscula, va a ser dominante frente al alelo de orejas caídas, que es recesivo. Genotípicamente hablando, hay tres formas, ¿cierto? Que sea un homocigote dominante, que sea un heterocigote, un híbrido, y que sea un homocigote recesivo. Estas tres formas es genotipo. Y fenotípicamente, ¿cómo se expresaría? Este es dominante, que se va a expresar en el perrito, orejas erguidas. Acá es diferente, tengo uno dominante y uno recesivo. ¿Yo qué te dije? Que se iba a expresar ¿cuál? El dominante. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver físicamente el perrito? Orejas erguidas. Y aquí el homocigote recesivo, como son dos minúsculas y es el recesivo, voy a observar el carácter recesivo, que vendrían a ser las orejas caídas, ¿sí? Genotipo se expresa y voy a observar qué cosa, el fenotipo, ¿sí? Los cromosomas son los que se van a formar por la condensación de la cromatina, ¿sí? Esto lo hemos visto en meiosis, ¿verdad? Los cromosomas son los que contienen a los genes, ¿ya? Y los genes almacenan el material genético que se va a ver durante la división celular, ¿cierto? Este es un cromosoma, ¿sí? Un cromosoma tiene dos cromátides. Si lo vemos de la parte superior, tenemos un brazo corto que es más pequeño y un brazo largo que es obviamente más extenso, ¿ya? La herencia mendeliana. La herencia mendeliana es la que vamos a ver la próxima semana. Hoy hemos visto terminología en genética, ¿sí? Igual trata de leer acerca de la herencia mendeliana, quién fue Mendel y qué es cuáles fueron las leyes de Mendel para poder entender mucho mejor la próxima clase. ¿Está bien? Ya nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau.